Cuando mis papás eran chicos, siempre en toda la familia hablaban francés, entre ellos nunca hablaban español. Empezaron a ir a la escuela y los mexicanos les hacían mucha burla. O sea, como que ellos también hablaban en francés y les decían cosas, y francés esto, francés aquello. Entonces llegaban allá con mis abuelitos y les decían, es que se burlan de nosotros, ya no queremos. Entonces decidieron que en la escuela y en la calle siempre hablaran en español, pero que en la casa era obligatorio hablar el francés. Sí, yo por oído desde chiquita nos hablaba todo en francés mi papá, mi mamá. Mi papá sabía muy bien, pero le decía, Adel, acuérdate que vives en México. Pues porque tenía miedo que nosotros nomás fuera de puro francés y que después no íbamos a saber el español, pero no fue así, las dos lenguas de oído las teníamos. Yo después fui a la escuela porque pues quería yo saberlo escribir, quería yo saberlo pues escuchar de otras personas, porque uno se acostumbra el sonido del habla de mi madre, pero no fácilmente escuchaba yo una conversación. Pero sí, ya con las clases y todo, ya fue más fácil. Entre las actividades más desarrolladas de los franceses, encontramos la compra-venta de vino, un producto muy cotizado en la élite mexicana que dejaba ganancias sustanciosas. Y por otro lado, en sus pastelerías o confiterías, la producción de postres y productos alimenticios especializados. No olvidando que uno de los conflictos más famosos en la historia de México fue la Guerra de los Pasteles, que afectó la relación diplomática con Francia. Es interesante señalar que la colonia francesa establecida en México en general no estaba muy de acuerdo con el proceder de Francia con respecto a estos intereses imperiales. Tal es el caso que durante la intervención francesa los colonos de San Rafael nunca estuvieron a favor de la intervención y tampoco pasaba con el caso de los comerciantes, que siempre se trataron de mantener neutrales frente al conflicto y en más de una ocasión ni siquiera neutrales, sino del lado de los republicanos. O sea, les parecía que pensar en Francia, una nación que se asumía como moderna, republicana y la que tenía, digamos, los valores de los derechos humanos y era muy admirada en más de un sentido, no estaba bien que hicieran actos de intervención del modelo de lo que fue propiamente la intervención francesa en un momento determinado, sin que ello no implicara que obviamente también durante el periodo de Maximiliano de Habsburgo llegaran otros inversionistas y otros comerciantes franceses invitados por propiamente el emperador, que tenía fuertes vínculos con Napoleón III, pues obviamente era quien lo había puesto en el trono mexicano, más allá del efecto, digamos, las gestiones que hicieron los conservadores en un momento determinado. Entonces también llegaron otros comerciantes junto con Maximiliano, algunos de los cuales se quedaron, así como también se quedaron muchos de los soldados, o sea, soldados que eventualmente desertaron. Una acción muy valiosa a favor del comercio veracruzano fue la que realizó Maximiliano de Habsburgo, quien estableció una línea naviera llamada Transatlántica Francesa, que formalizó una ruta comercial entre Francia y México, y a través de ella se hicieron grandes negociaciones. La primera intervención francesa, la llamada Guerra de los Pasteles, viene a provocar un problema muy fuerte para ellos, pues comienzan a ser hostigados precisamente por los pobladores cercanos. Misantla era un importante señorío ya español, con migración de otros lados, con población, y también Nautla, por lo cual comenzaron a ser hostigados. Ante esta difícil situación, un grupo de familias confían en los mexicanos, en las familias mexicanas de Jicaltepec, y dejan a sus mujeres, sus ancianos y sus niños, y los hombres fuertes se trasladan a la hacienda Manga de Clavo, donde se encontraba el general Santa Anna, quien era en ese entonces el general y el presidente de la República, y bueno, llegan con él, y desafortunadamente, esto es algo que es interesante mencionarlo, en las memorias de un colono que dejó en sus escritos, que llegan en el momento que precisamente le acababan de volar su pierna a Santa Anna con un cañón.
Entonces llegan a pedir su protección ante la situación tan difícil del país que se encontraba, ya que ellos eran ajenos a esta problemática nacional. Santa Anna, conmovido y viendo la situación tan difícil en la que se llevaban los colonos, los escolta de regreso y les pide a las autoridades locales que los dejen estar tranquilos en Jicaltepec, pues ellos eran ajenos a la confrontación bélica que se lleva el país. A partir de ese momento, los colonos se dan cuenta de la importancia de la población mexicana con la que estaban y la que habían confiado. La revolución también significó algunos efectos de dificultades eventualmente de integración entre aquellos individuos que se asumían los grandes privilegiados del régimen. Es imposible no pensar que la presencia de los franceses en México y todo aquello que representaban no tuviese ciertas semejanzas con lo que representó el porfiriato, con todo su afrancesamiento, con su admiración por ciertas pautas culturales en más de un sentido. Y entonces estos que se asumieron los grandes beneficiarios del régimen, muy particularmente en la zona industrial de Orizaba, tal vez fueron uno de los espacios en donde hubo mayor conflicto con la población, precisamente porque se asumían así como los grandes propietarios. Indiscutiblemente, pues el fenómeno existe. Por un lado, los franceses se asumían como individuos que habían llegado a probar una fortuna, que desarrollaban y que querían conservar sus propiedades y conservar una situación de privilegio que le había dado de alguna manera el régimen porfirista, y por el otro lado los trabajadores buscaban nacionalizar su trabajo, buscaban mejores alternativas y oportunidades, y eventualmente en el estado de Veracruz hubo algunos conflictos durante la revolución que provocaron que eventualmente algunos franceses fueran expulsados del país. De algunas veces eran acusados por cuestiones que no eran del todo muy probables, pero más bien era un poco como el odio al administrador o que eventualmente lo explotaba. La presencia de los franceses en México ocasionó algunas manifestaciones de rechazo en ciertos momentos de la historia, sobre todo en el periodo de la Intervención Francesa. Mas en la época del Porfiriato y aún durante la posrevolución, las manifestaciones en su contra cesaron. Se asumían como individuos cultos y nada conflictivos, lo que permitió un estrecho vínculo con los mexicanos. Vamos a una pausa comercial y volvemos con más de Veracruz rumbo a los 500 años.